En esta sesión estudiaremos la administración y pronóstico de la demanda. Los temas a tratar en esta sesión serán el rol de los pronósticos en la cadena de suministros, las características de los pronósticos, los aspectos básicos del pronóstico de la demanda, la administración de la demanda, componentes, los tipos de pronósticos, los métodos cualitativos y cuantitativos para determinar pronósticos. Tenemos, por ejemplo, el promedio móvil simple y ponderado, suavización exponencial, errores de pronósticos, desviación absoluta media y el modelo de regresión lineal simple. Los objetivos de aprendizaje de esta sesión son entender el rol de los pronósticos en la cadena de abastecimiento, conocer las características de los pronósticos y su cadena en la cadena de suministros, conocer los métodos cualitativos y cuantitativos de pronósticos y reconocer las medidas de los errores en los pronósticos y su impacto en la cadena de suministros. Vemos el importante rol de los pronósticos en las cadenas de suministros, que representan la base para tomar cualquier decisión estratégica u operativa en la cadena de abastecimientos. Ejemplos: producción, programación, inventario, planeación agregada. En lo que respecta a marketing, asignación de la fuerza de ventas, promociones, introducción de nuevos productos. En lo que es finanzas, planta, equipamiento, inversiones, planeación de presupuestos. Lo relacionado a personal, planeamiento de la fuerza de trabajo, contrataciones, despidos. Todas estas decisiones están interrelacionadas. Observamos claramente la demanda estacional de plumillas para auto, destacando la alta demanda en los meses de invierno entre junio y septiembre. Características y principios de los pronósticos. Siempre se habla de que los pronósticos están siempre equivocados. Los pronósticos de largo plazo son menos acertados que los de corto plazo. El horizonte de pronóstico es muy importante. Los pronósticos a nivel agregado intermedio conducen las actividades de mercadotecnia y ventas. Los pronósticos agregados alto conducen la toma de decisiones financieras y de planeación estratégica. Los pronósticos a nivel SKU o pronósticos operacionales conducen a toma de decisiones de producción, control de inventarios. A nivel de planeación desagregada a corto plazo, el Product Forecast debe ser igual al Sales Forecast. El pronóstico de producción debe ser igual al pronóstico de ventas. Solamente debe haber un solo pronóstico para ser usado por todas las áreas. Este es un tema muy importante. Aspectos básicos del pronóstico de la demanda. Hay que entender el objetivo del pronóstico. Integrar la planeación de la demanda y el pronóstico. Identificar los factores principales que influencian al pronóstico de la demanda, como es las promociones, la estacionalidad. Entender e identificar los segmentos de consumidores. Determinar la técnica apropiada para usar en el pronóstico, así como establecer medidas para determinar la performance de los pronósticos con respecto a los errores en los mismos. Para entender la demanda independiente tenemos como ejemplo los productos terminados y como demanda dependiente tenemos como ejemplo las materias primas, partes o componentes. ¿Qué puede hacer una empresa con la demanda independiente? Con relación a esta, una empresa puede adoptar un papel activo para influir en la demanda. La empresa puede presionar a su fuerza de ventas, ofrecer incentivos tanto a los clientes como a su personal, crear campañas para vender sus productos y bajar precios. También tiene la opción de adoptar un papel pasivo y simplemente responder a la demanda. Por ejemplo, si una empresa funciona a toda su capacidad o si la empresa no tiene el poder de cambiar la demanda, aún aumentando el gasto de publicidad. Esto es conocido como demanda inelástica. Tipo de pronóstico: tenemos los pronósticos cualitativos, los mismos que son
subjetivos, de juicio y basados en estimados y opiniones. También tenemos los tipos de pronósticos cuantitativos. Tenemos entre ellos los análisis de series de tiempo. Estos son con base en la idea de que el historial de los eventos a través del tiempo se puede utilizar para proyectar el futuro. El tipo causal. Este tipo trata de entender el sistema subyacente y que rodea al elemento que se va a pronosticar. Y también tenemos los modelos de simulación. Estos modelos son dinámicos, casi siempre por computadora, que permiten al encargado de proyecciones hacer suposiciones acerca de variables internas y el ambiente externo en el modelo. Tenemos los componentes de la demanda. En primer término tenemos la demanda promedio para un periodo de tiempo. Tenemos también la tendencia. La tendencia se refiere al movimiento suave y regular de una serie durante un periodo. Tenemos elementos estacionales, que son variaciones periódicas que vuelven con cierta regularidad durante un periodo de tiempo especificado de un año o menos. Tenemos elementos cíclicos, que son movimientos recurrentes que son distintos de los estacionales por cuanto se extienden por periodos de tiempo más largos. También un componente de la demanda es la variación aleatoria. Esta es la parte sin explicar de la demanda. También está la autocorrelación. Sucede cuando el valor esperado en un momento dado tiene una relación muy alta con sus propios valores anteriores. En este gráfico claramente se pueden observar los componentes de la demanda. Tenemos la variación estacional, así como también podemos observar la tendencia de unidades demandadas en un horizonte de 4 años. En el siguiente video veremos el pronóstico de la demanda. En esta imagen vemos las diferentes técnicas cualitativas de pronóstico. Tenemos juicio ejecutivo, analogía histórica, método de Delfos, las técnicas acumulativas, investigación de mercados y grupos de consenso. El procedimiento paso a paso del método Delfos es el siguiente. Como primer paso, hay que elegir los expertos a participar. Debe haber gran variedad de personas con conocimientos en diferentes áreas. Por medio de un cuestionario, hay que obtener las proyecciones de todos los participantes. Hay que resumir los resultados y redistribuirlos entre los participantes con las nuevas preguntas que sean apropiadas. Volver a resumir, refinar las proyecciones y condiciones y una vez más plantear nuevas preguntas. Último paso, hay que repetir el paso 4 si es necesario. Distribuir los resultados finales entre todos los participantes. Por lo general, la técnica de Delfos puede lograr resultados satisfactorios en 3 rondas. Los modelos de pronósticos de series de tiempo tratan de predecir el futuro con base de la información pasada. El modelo de pronóstico que una empresa debe utilizar depende de el horizonte de tiempo que se va a pronosticar, la disponibilidad de los datos, la precisión requerida, el tamaño del presupuesto del pronóstico, la disponibilidad del personal calificado. En esta diapositiva apreciamos un cuadro comparativo de métodos de pronósticos en el que se indica el monto de datos históricos, el patrón de los datos y el horizonte del pronóstico. Vemos como métodos de pronósticos, vemos promedio móvil simple, promedio móvil ponderado y suavización exponencial simple, suavización exponencial con tendencia y regresión lineal son los métodos estudiados en este cuadro. El promedio móvil simple asume que el promedio es un buen estimador del comportamiento futuro. Mediante la siguiente fórmula se determina el pronóstico para el siguiente periodo,
tomando como datos el número de periodos y las ocurrencias reales en periodos pasados. En el siguiente ejemplo, se pide determinar el pronóstico promedio móvil de 3 y 6 semanas. En el ejemplo vemos los datos de demanda correspondiente a 12 semanas. Utilizando la fórmula indicada, calculamos los promedios móviles, de los cuales obtenemos los pronósticos promedios móvil de 3 y 6 semanas para F4 igual a 682,67 y para F7 igual a 768,67. La representación de los promedios móviles muestra cómo las líneas suaves revelan la tendencia general al alza en este ejemplo. Note cómo el promedio a 3 semanas es más suave que la demanda y que a 6 semanas es aún más suave. En este segundo ejemplo, se pide determinar el promedio móvil de 3 y 5 semanas para estos datos. En este cuadro vemos datos de demandas para 7 semanas. Se pide asumir que se tiene solo 3 o 5 semanas de datos reales de la demanda para los respectivos pronósticos. Utilizando las fórmulas indicadas, calculamos los promedios móviles y obtenemos los pronósticos promedio móvil de 3 y 5 semanas para F4 y F6 respectivamente. Tenemos los valores para F4 igual a 758,33 y para F6 igual a 710 unidades. Promedio móvil ponderado. Mientras que el promedio móvil simple da igual importancia a cada uno de los componentes de la base de datos, un promedio móvil ponderado permite asignar una importancia determinada a cada elemento. Mediante la fórmula que vemos en la diapositiva, se determina el pronóstico para el siguiente periodo, tomando como datos el peso dado a la ocurrencia real para el periodo T y las ocurrencias reales en periodos pasados. En este ejemplo, dadas las demandas semanales con sus respectivos pesos, se pide determinar cuál es el pronóstico para el cuarto periodo o cuarta semana. Nótese que los pesos que se les da más énfasis son los de más reciente data, es decir, el periodo T-1. Utilizando la fórmula indicada, calculamos el promedio móvil ponderado. Obtenemos el pronóstico para F4 igual a 693,4. En este ejemplo de promedio móvil ponderado, dadas las demandas semanales con sus respectivos pesos, se pide determinar cuál es el pronóstico para el quinto periodo. En el cuadro vemos las demandas de 4 semanas. Efectuando los cálculos empleando la fórmula indicada, obtenemos que el promedio móvil ponderado para el quinto periodo F5 es igual a 672 unidades. Modelo suavización exponencial. Vemos que en los modelos de pronósticos anteriores, la principal desventaja es la necesidad de manejar en forma continua gran cantidad de datos históricos. En muchas aplicaciones, las ocurrencias más recientes son más indicativas del futuro que aquellas en el pasado más distante. Si esta premisa es válida, es probable que el método más lógico y fácil sea la suavización exponencial. La fórmula para el pronóstico, según el modelo de suavización exponencial, es la que vemos en la parte inferior de la diapositiva. Mediante la fórmula indicada, se determina el pronóstico del periodo T, tomando como datos el índice de respuesta deseado, alfa, la demanda del periodo T-1 y el pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo anterior, Ft-1. Vemos como premisa que las observaciones más recientes pueden tener mayor valor predictivo. Por lo tanto,
debemos dar más peso a los periodos de tiempo más recientes a la hora de pronosticar. Vimos en la fórmula de modelo de suavización exponencial la constante de uniformidad alfa. Alfa determina el nivel de uniformidad y la velocidad de reacción a las diferencias entre los pronósticos y las ocurrencias reales. Se determina tanto por la naturaleza del producto como por el sentido del gerente de lo que constituye un buen índice de respuesta. Por ejemplo, si una empresa produjo un artículo estándar con una demanda relativamente estable, el índice de reacción a las diferencias entre la demanda real y pronosticada presentaría una tendencia a ser pequeñas, entre 5 a 10%. Si existe un crecimiento, sería mejor tener un índice de reacción quizás de 15 o 30% para dar mayor importancia a las experiencias de crecimiento recientes. En el siguiente gráfico observamos cómo varían las curvas de pronósticos aplicando el modelo de suavización exponencial para diferentes valores de constante de uniformidad alfa. Tenemos en la figura valores de alfa igual a 0.1, valor de alfa igual a 0.3 y valor de alfa de 0.5. En este ejemplo, dadas las demandas semanales, en este caso de 9 semanas, se pide determinar cuáles son los pronósticos según el modelo de suavización exponencial. Para las semanas 2 al 10, se deberá usar los siguientes valores para alfa. Alfa igual 0.10 y alfa igual 0.60. Se asume que para el periodo 1 la demanda D1 es igual al pronóstico F1. Efectuando los cálculos, tenemos que las columnas que tienen los valores alfas muestran los respectivos pronósticos. Cabe anotar que con este módulo se puede pronosticar solo un periodo. En este ejemplo es para el periodo F10. En el gráfico se puede apreciar que con valores pequeños de alfa la curva se suaviza más. En este ejemplo, dadas las demandas semanales, se pide determinar cuáles son los pronósticos según el modelo de suavización exponencial para la semana 5. Se deberá usar el siguiente valor para alfa, igual a 0.5. Se asume que para el periodo 1 la demanda D1 es igual al pronóstico F1. Efectuando los cálculos aplicando la fórmula de suavización exponencial, tenemos que la columna que tiene el valor alfa muestra los respectivos pronósticos para F4 igual a 738 decimal 75 y para el caso de el periodo F5 tenemos el pronóstico de 696 decimal 88. Errores de pronóstico. El término error se refiere a la diferencia entre el valor de pronóstico y lo que ocurrió en realidad. En estadística, estos errores se conocen como residuales. Los errores se pueden clasificar como sesgados o aleatorios. Los errores sesgados ocurren cuando se comete un error consistente, por ejemplo, no incluir las variables correctas, el uso de relaciones equivocadas entre las variables. Los errores aleatorios se definen como aquellos que el modelo de pronóstico utilizado no puede explicar. La desviación absoluta media, MAD, se calcula utilizando las diferencias entre la demanda pronosticada y la real, sin importar el signo. Es igual a la suma de las desviaciones absolutas dividida entre el número de datos. El MAD ideal es 0, lo cual significa que no hay errores de pronóstico. A más grande el MAD, es menor el acierto en los pronósticos. En este ejemplo, dadas las ventas mensuales y los respectivos pronósticos calculados, se pide determinar cuáles son los pronósticos. Se pide determinar cuál es el valor de MAD. Aplicando las fórmulas, efectuamos los cálculos. Primero determinamos los errores absolutos para cada periodo y luego, con la fórmula MAD,
obtenemos un MAT igual a 10. Es importante tener en cuenta que por sí mismo el MAT solo nos dice el error promedio en una serie de pronósticos. Modelo de regresión lineal simple. El modelo de regresión lineal simple lo que busca es ajustar a una línea un conjunto de puntos. Mediante la fórmula de regresión lineal simple se determina el valor del pronóstico del periodo t, tomando como datos el valor del intercepto con el eje y, este es el valor a, y la pendiente de la ecuación lineal de regresión, valor b. Vemos en el gráfico la representación del modelo de regresión lineal simple. En este ejemplo, dadas las ventas semanales, se pide determinar cuál es el modelo de regresión lineal simple que se puede usar para predecir las ventas futuras. Primero, usando las fórmulas de regresión lineal simple, podemos calcular los valores de A y el valor de B. Primero obtenemos un valor de B igual a 6.3 y a partir de este valor obtenemos un valor de A igual a 143,5. El modelo de regresión lineal resultante es el que vemos en la diapositiva. Ahora sí podemos graficar la regresión y mostrar las diferencias entre los datos pronosticados en color rojo y los datos reales en color azul. La bibliografía utilizada en esta sesión es el libro de Chase, Introducción al campo de operaciones, capítulo 15, y el libro de Chopra, Entender qué es la cadena de suministros, capítulo